Pues a mí me gusta mucho la electrónica, la informática, soy muy buena con los ordenadores. Pasar las tardes con los amigos. Pero no todos los días, sino una vez a la semana. Cuando esperas ser adoptado, tienes la ilusión de que la familia con la que hablas sea la familia definitiva. También me gusta mucho leer. Sí, los animales me encantan. Pero no los de casa. Pero estas entrevistas casi nunca terminan bien. Tengo 13. No, pero todo el mundo dice que parezco mucho menos. 12. 14. Así que en 5 meses cierran el centro, ¿no? ¿Qué harán con nosotros? ¿Nos dejarán en la calle? No seas ridícula. María, ¿repite lo que oíste decir a don Manuel? Él dice que en 5 meses cierran y que nos mandarán a otros centros. ¿Y si hay delincuentes? Precisamente eso es lo que piensan de nosotros. Por eso no nos adoptan. Es verdad. No nos quieren. Solo quieren bebés. Pero si somos mayores, ya somos delincuentes. Es lo que hay. Nos tenemos que conformar. Yo no me quiero separar de vosotros. ¿Les vamos al parque? Voy a hablar con el director. ¿Don Manuel? ¿Se puede? Sí, me gusta tener todo organizado, me gusta MasterChef, habéis escuchado de eso, ¿no? También el atletismo, las matemáticas. Sí, me encanta. De hecho, vamos, todo lo que englobe el deporte. Sobre todo la física, porque en mi clase me llaman Marie Curie. ¿De serio? Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Un día, todo cambió. Algunos de los chicos comenzaron a salir de la entrevista contentos, muy contentos. Es curioso. Esta semana siempre había un chico que coincidía con el perfil de cada familia. Lección aprendida. Cerrar el ordenador cuando termine y cambiar la contraseña. Todos los chicos no coincidieron con las familias. Yo sigo aquí. A pesar de la trampa, me parece muy bonito lo que has hecho. No es para menos, es mi familia. Por cierto, hablando de familias, arriba hay una a la que le encanta la informática.